La idea justamente antes de empezar era conocer un poco de qué áreas son. Em, Nosotros, o al menos yo, Santi participó y va a contar un poco más adelante, somos de Space Uruguay. Para contarles un poco, lo que es Space Uruguay, tenemos como misión conectar las áreas STEAM con creatividad en una comunidad que impulsa soluciones innovadoras a desafíos locales y globales mediante el uso de datos abiertos y experiencias que inspiran. Nuestra visión en el país, que estamos desde el 2019 trabajando bajo otro nombre y ahora este nuevo, y por eso un poco esta presentación más genérica mientras se sigue sumando gente. Nuestro objetivo es ser la comunidad de referencia en Uruguay para la exploración espacial y la innovación tecnológica, inspirando a personas de todas las edades y perfiles a co-crear el futuro a través de la ciencia, la creatividad y el pensamiento crítico. Para lograr esto tenemos ciertos valores que parten de nuestras iniciativas vinculadas a la NASA, que es, primero que nada, y obviamente, colaboración sin fronteras, ya que creemos en la fuerza de trabajar en equipo sin importar origen, formación o edad. Por eso me encanta que estén poniendo sus estudios y trabajos bastante diversos. Ya estamos cumpliendo con esa colaboración sin fronteras. Inclusión y diversidad, ya que continuamente estamos aprendiendo y trabajando en pos de asegurar que todas las personas tienen un lugar y una voz en nuestra comunidad y en la comunidad internacional. Creatividad con propósito, ya que buscamos soluciones originales que generen impacto real. Eh, Aprendizaje continuo, ya que promovemos la curiosidad, la experimentación y la mejora constante. Y impacto positivo, priorizando proyectos que beneficien a la sociedad y al planeta. Todo esto a través del acceso abierto, ya que impulsamos el uso de datos, herramientas y conocimiento abierto como base para innovar. Eso es un poco que es en lo institucional, digamos, Space Uruguay. Tenemos dos programas educativos para este año, que son, por un lado, NASA International Space Up Challenge, que van a ser el 4 y 5 de octubre, y próximamente el NASA Astrocamp. El NASA International Space Up Challenge, para que tengan una idea, es impulsado por la División de Ciencias de Datos de la Tierra de la NASA, y el NASA Astrocamp va por el lado de misiones innovadoras de la NASA. Eh, Antes de empezar, porque esto para mí es más tipo una introducción a quiénes somos, em, quiero que hagamos un ejercicio activo típico, al menos de mi lado como organizador en hackatones. Miren ahora cuántos estamos conectados en esta sala, que ahora somos 17 y creo que se está sumando uno más, porque vamos a compararlo al final, ya que en las hackatones pasa algo muy parecido, que no todos llegan al final. Algunas personas se van quedando por el camino y está bien, es algo con lo que aprendí a convivir, porque hay que saber elegir las batallas y a veces hay desafíos que son desafíos en general en la vida, ¿no? Que son bastante fuertes. Pero quienes deciden quedarse hasta el final son los que se llevan la verdadera experiencia, aprendizajes y oportunidades. Así que al final de esta charla vamos a mirar cuántos seguimos acá y igual que en una jocatón, quedarse vale la pena. El objetivo de esta charla también es cómo vinculamos el participar en una hackathon con nuestra vida profesional, que eso va a ser de lo primero que vamos a hablar antes de cualquier publicidad o algo al evento. Esto es el por qué estamos acá y me parece que tenemos algo muy importante, o al menos que justamente vale la pena quedarse para escuchar. Primero, ¿qué es una hackathon? Tengo que hacer abierto a esta pregunta porque tenemos muchas personas, capaz que algunos ya han participado o no. Para mí, en resumen, es esto. Es un problema, un reloj, un equipo, una solución. Eso conlleva el core de lo que es el espíritu de lo que es una hackathon. Si vamos un poco más a fondo, es un evento intensivo donde en, no sé, 24, 48 horas te juntás con un equipo para resolver un problema real. La clave de estos equipos, que obviamente son multidisciplinarios, no importa de qué área vengas, si sos de sistemas, si sos de bio, si sos de electrónica, diseño, he visto contadores, ahora que vi una ahí, todos suman.
Pero, en resumen, una hackathon es un lugar donde aprendes haciendo. Es como un laboratorio profesional express. Y si hay algo que aprendes, hay algo que demostrás. ¿Cómo demuestran ustedes que tienen una tecnicatura, una licenciatura, un estudio de ingeniería? Y en general, porque tienen un diploma que lo firma y lo demuestra, respaldado por una institución, obviamente. Bueno, en las hackatones también puedes demostrar algo que aprendiste y vamos a verlo, para que me entiendan, vamos a verlo de la siguiente forma. Vamos a comparar trabajo versus hackathon. Misma lógica, distinto camino. Em, Les pido si pueden escribir en el chat, quien esté más activo ahí, rapidito. Para todo trabajo te piden algo hoy en día que es casi una palabra mágica. A ver si saben qué es lo que les piden hoy en día en un trabajo. Experiencia, proactividad, bien. A ver si hay alguno más. Si no, me quedo. Esas dos creo que, si tenemos que resumir, ¿verdad? Experiencia. Bueno, experiencia. Experiencia es lo que te piden en un trabajo. Antes las palabras mágicas eran por favor y gracias, pero ahora la palabra mágica es experiencia. O más específico, te piden, y dígame si no lo escucharon, experiencia comprobable. Eh, que es algo que justamente vos generás en una hackathon, una experiencia comprobable. Y nosotros que recién estamos empezando una carrera o enfocándonos en nuestros estudios y se hace medio todo cuesta arriba entre buscar un trabajo y que te pidan experiencia comprobable, pero para amigo, estoy estudiando, te juro que sé, bueno, se hace todo medio cuesta arriba y creo que acá es donde suman las hackatones. Vamos a ver ahora una comparación práctica. Además de la experiencia comprobable, que es otra cosa que les piden en el trabajo y dijeron muy bien, proactividad. O cómo ustedes postulan o cómo nutren un CV ustedes al momento de postularse a un trabajo. No sé si alguien ya ha tenido esa experiencia, hay otra gente que está trabajando. Dejo que eso corra mientras sigo. Pero normalmente en un trabajo te piden experiencia trabajando en equipos multidisciplinarios, aplicar conocimientos en situaciones concretas. Para biotecnología habrá determinadas situaciones, para sistemas habrá otras situaciones, pero es el conocimiento teórico que aprendes aplicado a algo práctico. Te piden manejar herramientas y metodologías prácticas, metodologías ágiles, habilidades blandas. Una vez escuché a alguien muy sabio decir que hoy en día te contratan por las habilidades duras y te despiden por las habilidades blandas. Si no las tenés, puede costarte un trabajo. Tener proyectos para mostrar en tu portfolio, tener un portfolio de trabajos que has hecho, suma. Qué complicado si recién empezaste a estudiar, ¿no? Entonces, eh, para estas necesidades en una experiencia laboral, lo que nosotros hemos visto en las hackatones que creamos es determinadas cosas que entrenás para cada una de estas necesidades. En una hackathon entrenás colaborar con personas de distintas áreas para resolver un desafío real. Usás lo aprendido para abordar problemas con datos y recursos reales. De otra forma, no existiría una hackathon. Experimentás con design thinking, metodologías ágiles y prototipado rápido, porque en una hackathon no tenés que generar nada de cero, no tenés que generar una aplicación, vos tenés que presentar una idea. En ese transcurso y trabajando con personas de diferentes perfiles, practicás el liderazgo, siempre hay alguien que toma la posta. Comunicación asertiva, que es distinto de efectiva. Tenés que ser muy certero, muy asertivo con las cosas que estás resolviendo en ese periodo de tiempo determinado. Pensamiento crítico, creatividad, resiliencia y organización bajo presión. Para todo esto, al final, te generas un prototipo, documento, app o presentación que queda publicado, respaldado y, lo mejor de todo, lo podés compartir, que acá es donde es el punto de contacto entre participar en una hackathon y generar algo demostrable para después llenar tu portfolio y poder mostrar esa experiencia comprobable que tenés, más allá de que quizás no tengas un trabajo formal hoy en día. Y lo mejor de todo esto, de todo esto que genera una hackathon, es que en una hackathon no necesitas que te contraten. Sos vos quien va y participa. Entonces es distinto frente a dos CVs.
tener una persona que tiene una proactividad por resolver problemas reales frente a alguien que capaz que se queda un poco más en el molde. Tiene más beneficios. Conoces personas, no trabajas solo en una hackathon, vas a armar equipo con estudiantes, profesionales y personas de distintas áreas. Eso significa contactos nuevos, redes de colaboración o incluso amistades que después pueden transformarse en socios, colegas de trabajo, parejas incluso he visto. Eso me parece un valor muy grande. Hay premios y reconocimientos oficiales, además de la experiencia, muchas hackatones ofrecen premios locales o incluso reconocimiento internacional. En el caso de Space Apps, que es de lo que vamos a hablar más adelante, los proyectos pueden llegar a ser evaluados por la NASA y eso ya es un sello fuerte para cualquier CV. Aprendizaje acelerado y desarrollo de habilidades, porque en 48 horas de ejecución de proyecto, a veces aprendes, eh, como que en 48 horas aprendes lo que a veces te lleva meses, porque lo estás aplicando. Cómo organizar un proyecto, cómo liderar un equipo, cómo comunicar una idea, y además te llevas nuevas herramientas técnicas que quizás nunca habías usado. En el caso de Space Apps tenemos lo que le llamamos Global Offers, que son, no sé, Google, Azure, IBM, libera por 48 horas un montón de material que normalmente es pago para que resuelvas los desafíos. Y ahí te llevas a experimentar con herramientas que quizás en otra situación necesitas una inversión para usarlas. Generas experiencia comprobable, la mágica experiencia comprobable. eh, lo que haces en la hackathon queda publicado. Lo puedes mostrar en tu portfolio, en LinkedIn, y eso tiene mucho peso cuando buscas trabajo o una pasantía. Y posibilidad de emprender. No pocos equipos siguen trabajando en sus proyectos después de la hackathon. Algunos se convierten en startups, en proyectos de investigación o en productos que resuelven problemas reales. Así que también puede ser el inicio de algo muchísimo más grande. Space Apps. Un poco la idea de esto era contarles cómo se combina una hackathon con la experiencia eh, laboral comprobable, experiencia comprobable. eh, Y ya que estamos, justamente también desde Space Uruguay venimos a ofrecer una oportunidad que está cerca en temas de fecha, que están a tiempo de participar y que reúne justamente todas esas habilidades y esa diversidad de programas, de trabajos, de estudios aplicados a desafíos reales que enfrentamos o podemos llegar a enfrentar en la Tierra y en el espacio. Em, el Space Apps existe desde 2012. No sé si alguien ya lo conoce. Si pueden dejar en el chat si alguien lo conoce, genial. Es la hackathon más grande del mundo. En un mismo fin de semana, decenas de miles de personas, estos son los números del año pasado, en todos los continentes y territorios, trabajan en paralelo para resolver desafíos vinculados a la Tierra y el espacio usando datos abiertos de la NASA y sus agencias espaciales asociadas, ya que ustedes creo que sabrán, si les interesa el espacio, la NASA no es la única que existe, sí es la más popular. Lo interesante es que, más allá del tamaño y el prestigio, como ven, el año pasado tuvimos más de 93.000 registros en todo el mundo. A partir de eso se generaron más de 15.000 equipos. Hubieron de esos 15.000 equipos de 163 países y territorios, se subieron más de 9.000 proyectos que resolvían 20 desafíos. Hay un poco más datos en general del impacto que tiene. Pero bueno, como decía, lo interesante, más allá del tamaño y el prestigio, es que se vive igual a cualquier otra hackathon. Se forman equipos diversos, se enfrentan problemas reales, y en 48 horas se construye un prototipo que queda como experiencia profesional comprobable. Este año tenemos son 15 agencias espaciales que han trabajado en crear 18 desafíos. Ahí ven un poco la presencia a nivel agencia espacial que tiene en el mundo y que se reúnen para, para trabajar en lo que es esta hackathon. Les voy a mostrar hoy en día, a ver si les puedo mostrar. Sí, les puedo mostrar. Esto es la web internacional, ¿están viendo ahí? Sí, sí. Estos son todos los eventos activos que hay en el mundo
que van a hostear un Space Apps. Y específicamente en Uruguay tenemos cuatro locaciones, que son Salto, Montevideo, Ciudad de la Costa y Punta del Este. Vuelvo a la presentación. em, para que vean un poco el impacto que tiene y que Uruguay es parte, desde el 2019 que somos parte y que hemos tenido muchas experiencias de participantes, em, bueno, de vivir lo que es esta hackathon de la NASA. Hablando de eso, justamente, ahora vamos a escuchar una experiencia práctica y cercana de Santiago Salinas, que es integrante de uno de los equipos nominados globales del Space Up del año pasado, a que les cuente un poco cómo es vivir todo esto desde cerca. Voy a dejar de compartir y te paso, Santi. Vale, bueno, ahí estarían viendo. Bueno, mi nombre es Santiago Salinas, soy un estudiante de Ingeniería en Sistemas dentro de la Universidad DORT. Estoy en mi último año trabajando en la tesis para conseguir el título. Y bueno, en sí, ¿qué desafíos elegimos y cómo los abordamos dentro de la y durante la hackathon? En sí tenemos un montón de desafíos para elegir entre. Habían alrededor de 20 desafíos distintos, todos más sencillos a más difíciles, de distintas categorías, de distintos también temáticas, pero nos decidimos por uno que se ajustaba más a nuestro equipo. Nuestro equipo estaba conformado por todos compañeros de sistemas, entonces elegimos uno en el que nos permitiera desarrollar algún tipo de aplicación. ¿Sí? En particular elegimos este desafío que es Landsat Reflectance Data, que básicamente consistía en eh, utilizar información que se nos provee la NASA a través de sus satélites Landsat, ¿sí? Y satélites que no solo facilitan información para los investigadores, sino que también para cualquier persona que esté interesada en saber cómo funciona nuestro planeta, como nosotros en ese día mientras cursábamos la hackathon. Y en sí, la hackathon consiste de varias partes. En sí, como comentaba Francisco, hay que hacer una aplicación, por lo pronto para lo que era este desafío. En otros hay que hacer un informe, en otros hay que proponer ideas, proponer soluciones. En nuestro caso elegimos uno que nos permitiera desarrollarnos un poco más dentro del ámbito tecnológico. Pero sí, lo que van a tener todos los desafíos es un momento de presentación, ¿sí? En otras hackatones a veces es frente a un jurado en vivo, ¿sí? Pero justo en esta modalidad, donde hay jurados también internacionales como locales, hay que presentar un video, ¿sí? Y eso no es algo menor. Sí, hay que saber presentar la idea. Y en general no tienen que subestimar el tiempo que les lleva hacer esto, ¿sí? Porque uno dice, ta, grabo un video, en 5 minutos sale, pero eh, es la cara visible del proyecto al final del día. Es lo que van a ver los jurados, es lo que va a quedar publicado en internet para que otros vean lo que hicieron. Así que aprovechen, hagan eslogans, sean creativos, diviértanse con esta etapa, porque probablemente ya cuando están trabajando sobre esta etapa, el proyecto en sí ya lo tienen resuelto, ¿sí? Nosotros jugamos un poco con hacer un video que mostraba o decía como eslogan que no hay nada más lindo que verse desde el espacio, ¿sí? Y eso en sí porque nuestro propio programa, nuestra aplicación, lo que nos permitía era suscribirse, ¿sí? De manera vía web a una página que te mostraba las próximas actualizaciones que podías recibir para cierta zona que vos ingresaras de los satélites. Entonces, vos podías, por ejemplo, seleccionar tu casa y al rato podías recibir un mail, ¿sí? La próxima vez que pasara el satélite por arriba de tu casa, podías recibir a tu mail fotografías de satelitales de el lugar que marcaste. Algo importante también a destacar, aprovechen los recursos, como decía Francisco. Si les dan cursos, aprovéchenlos, úsenlos, descarguen el material, dependiendo de dónde estén cursando también la hackathon, si la cursan desde su casa, ahí no tengo mucho para decirles, pero
si pueden ir a un lugar físico, aprovechen si les dan pizarrones, aprovechen si les dan pantallas, aprovechen también los colaboradores que están ahí trabajando. Muchas veces hay mentores que se asignan o que andan dando vueltas por los distintos lugares. Aprovechen para hablar con ellos, para evacuarse dudas. Eh, También tengan en cuenta que están trabajando en un espacio en conjunto con muchas personas, ¿sí? Entonces, en sí es una competencia, pero estamos todos ahí para un fin en común, que es divertirnos, hacer un proyecto. Así que no duden tampoco si, bueno, no están atrasados, levantarse, juntarse a un equipo, preguntarles cómo van, que capaz en una de esas terminan hasta incluso haciendo un grupo de amigos nuevos y en sí contactos, que es de las cosas más importantes que uno también puede obtener de estas hackatones. Sí, acá un poco unas fotos de lo que era el producto, una foto de cómo utilizábamos, aprovechábamos el espacio. Nosotros estuvimos en el espacio del evento de Holberton que se nos dio en Ciudad de la Costa. Y para quienes quieran hablar un poco más técnico de la solución, no voy a ahondar muy profundo en eso, pero básicamente teníamos un frontend hecho en Next.js con React, un backend con TypeScript y Node.js. Teníamos una base de datos donde guardábamos información, por ejemplo, de los usuarios que iniciaban sesión y de la información de los satélites. Y teníamos luego una pequeña aplicación que se encargaba de enviar los mails. Toda esta información de los satélites del Landsat 8 y Landsat 9 se obtenía a través de las APIs que proveen de Google Earth. ¿Sí? Que usábamos un plan gratuito. Y todo esto lo empaquetábamos en contenedores Docker, que eso lo corríamos de manera local, pero lo positivo que tiene trabajar de esa manera es que al día de mañana todo eso es infraestructura que se puede mover a la nube. ¿Sí? Estos son todo cosas que, si hablamos de cosas técnicas que hayamos aprendido o de trabajo en equipo, son todo cosas que suman. ¿Sí? En esta hackathon trabajamos con APIs, que muchas veces en clase se da cómo crear una, pero muy pocas veces se da la instancia de poder trabajar con datos reales. ¿Sí? Muchas veces se hacen ejemplos o se hacen más lo teórico, se habla más de lo teórico, pero en este caso fue una instancia donde pudimos utilizar datos reales espaciales y satelitales para un proyecto. ¿Sí? Tuvimos que hacer un poco de lo que era procesamiento de datos, ¿sí? Porque los datos que leíamos de la API, que para quien no conozca, una API es una interfaz, ¿sí? Donde uno puede pedir información y se te devuelve información en texto o en imágenes. Tuvimos que hacer un poco de procesamiento de datos porque esa información venía en crudo. También nos permitió aprender sobre cómo integrar todo esto en una cadena o secuencia de eventos que luego resultara en que esa información después llegara al mail de la persona que se suscribiera. Y, y bueno, y acá algunas fotografías de lo que fue trabajar en el evento. En cuanto a cómo integramos esta experiencia en nuestro CV o portfolio, la verdad que fue una experiencia bastante linda, increíble para poder integrar todos los conocimientos y para poder prepararnos mejor para el futuro profesional. En cuanto a lo que fue la facultad, hemos recibido bastante exposición mediática gracias a ellos y también nos han invitado a exponer, tanto hoy como en otras instancias, otros compañeros que también participaron conmigo, a otros eventos que luego, por consiguiente, como una cadena de consecuencia de acciones, nos ha abierto la posibilidad de tener otros contactos y en caso, incluso a algunos de nuestros participantes, a conversar algunas propuestas laborales. Todo esto que luego se puede integrar a nuestro CV como una experiencia comprobable, ¿verdad? Por eso les pido que al día de hoy, si no tienen LinkedIn, es una gran herramienta para poder empezar a ir cultivando, porque el día que se precisa es como una planta. Hay que ir cultivándolo antes de ver los resultados. No nace de un día para el otro. Entonces, si pueden, ábranse las redes, empiecen con los compañeros de clase, empiecen con algún familiar y cada vez que vayan a alguno de estos eventos, vayan sumando gente que el día de mañana puede que quede
atrás de la cabeza y se acuerden de ustedes de que participaron en tal hackathon y los llamen. Un poco de las fotos de lo que fue el evento. Y Y un vuelvo yo. poco, me falta decir algo un poquito Ah, más. ok, dale. Sí, perdón. Que, bueno, más allá del producto, también sirve mucho para ganar lo que es confianza técnica. ¿Sí? Muchas veces decimos, aprendí esto en clase, pero realmente lo sé usar. Y a veces cuando trabajamos proyectos personales, a veces suele pasar que los echamos para atrás o no los terminamos realizando. Entonces, tener una instancia donde nos dicen, son 48 horas, arranca hoy, termina el domingo, te dan ganas y fuerzas para poder trabajar y poder demostrar que podemos y somos capaces de convertir ideas en soluciones funcionales. ¿Sí? Que eso también es algo que un empleador el día de mañana le puede interesar. Que no se quedan estancados, que si ustedes tienen algo que crear, son capaces de hacerlo en ese tiempo. Y todo esto son cosas que hasta el día de hoy seguimos aplicando en nuestro equipo dentro de la tesis que estamos trabajando para la facultad. ¿Sí? Así que si hay algo que nos llevamos es que, bueno, vale la pena salir a mostrar lo que somos capaces de hacer y hay que ser también receptivos del feedback que se nos da. ¿Sí? Y para poder seguir mejorando. Así que nada, gracias por el tiempo, Francisco, y te dejo a ti. ¿Alguna duda capaz de alguien de la que fue la experiencia o capaz para más adelante? Ahí, Santiago, tenés una pregunta. Sí. ¿Qué resolución tenían las fotos? Autos, Creo que se personas. refiere a lo captado por los satélites. Eh, en nuestro caso eran fotos bastante desde arriba. No tenían tanta, digamos, tanta resolución como uno puede esperar de Google Maps. Mismo acá te muestro una foto satelital de lo que era una sección en particular y era bastante lejano. No, no es como que uno puede construir un servicio de copia de Google Maps a costa de estas imágenes, pero sí sirven, por ejemplo, para ver lo que es el avance durante el tiempo de distintas zonas, porque a veces en Google Maps, por ejemplo, las últimas fotos demoran en aparecer, pero con estos servicios de satélite uno puede obtener la información antes de lo que puedan ser públicamente recibidas. Además, no es solo la imagen, sino que a su vez venía de la mano de mucha información. Por ejemplo, temas de profundidad y demás. Bien. Muchas gracias, Daniel. Bien, volvemos acá. Un poco para terminar, esperen que pongo pestaña acá. Perfecto. Em, Algo que es importante, ahora seguimos capaz con las preguntas, así terminamos la idea y después estamos para responder todo lo que necesiten. eh, es esto, o sea, me gusta también volver a la base de lo que es esta charla en sí de pasar de la teoría a la práctica y de lo que ofrece una hackathon más allá del Space Apps. Entiendo también que ustedes en la Facultad de Ingeniería de Ort, al menos ahora nomás, el 17 tienen una hackathon interna del concurso de programación. Ahí puede ser una práctica también para pasar a hackatones también más de nivel internacional. Pero a lo que vamos de todo esto es que tu solución queda alojada en la web internacional normalmente de las hackatones. Acá, público, en la web del NASA Space App desde el año pasado, en el equipo que integró Santiago, que es Houston We Have a Program, pueden ver todo esto que hicieron. Está acá, público. Recuerden que este es un evento open source, como también todo lo que fomentamos nosotros. Los datos de la NASA que se usaron, los datos de, de otras agencias espaciales u otras datas que se utilizaron. Creo que el video de presentación está por acá. eh, ¿Qué desafío resolvieron? O sea, qué temas abordaron. Eso dice mucho en un portfolio. Acá los integrantes del equipo, Pequeño como ven, dato, tiene que estar todo en inglés. sí, eso traducción al final. Hoy en día no es una barrera, por suerte, el inglés. Esto tiene que estar en inglés, obviamente, porque como decimos, es un evento internacional. Y también les vengo a mostrar.
En el 2019, que fue el primer Space Up que yo organicé con la organización, participó otro equipo de ORT que se llamaba Feeling the Data, y que incluso en la web de Space Up de 2019 también siguen teniendo acá lo que hicieron. Ya pasaron varios años de esto y sigue estando todo el trabajo que también lo pueden utilizar. Recuerdo que esto fue un equipo de 4 chicos que después quedaron dos. Hubieron dos que al final se cargaron con el desafío y lo resolvieron. Algo que también tienen las hackatones, más allá de a lo que venimos, que es generar experiencia comprobable, es los premios. Al finalizar esta hackathon específicamente, todos los proyectos presentados quedan publicados en la página oficial de la NASA y a partir de ahí comienza un periodo de evaluación, primero local, donde elegimos los nominados globales. El equipo de Santiago fue uno de los nominados globales. em, Donde los mejores equipos pueden ser revisados por jurados de la NASA y otras agencias espaciales para conseguir uno de los 10 reconocimientos mundiales que son, que son categorías en sí que reflejan que no todos los equipos compiten por lo mismo, sino que se valora desde esta hackathon eh, desde el uso de la ciencia hasta la creatividad en contar una historia. Eh, en resumen, un poco las categorías son el mejor uso de la ciencia, que es el mejor proyecto que aplica el método científico, mejor uso de datos, el que hace los datos más accesibles o los aprovecha de forma única, mejor uso de la tecnología, que es para quien ejemplifica el uso más innovador de tecnología, impacto galáctico, que es el de mayor potencial para mejorar la vida en la Tierra o en el universo, mejor concepto de misión, que es en sí el concepto y el diseño más plausible, más lograble, el más inspiracional, que es el proyecto que logra, para la redundancia, inspirar de manera más impactante. Mejor storytelling, acá entran los comunicadores en un equipo. Por ejemplo, yo soy comunicador y podría participar de este evento, no es exclusivo para gente de ciencia y de tecnología, que es justamente el que comunica mejor a través del arte de contar historias, que es algo muy importante hoy en día. La conexión global, que es la resolución de desafío que conecta a personas de todo el mundo mediante la tecnología. Arte y tecnología, que es para quien combine mejor estas habilidades técnicas y creativas, y mejor impacto local, y mejor, sí, mejor impacto local, que es el que muestra mayor potencial de impacto en su ciudad o, o país. Lo que voy a dejarles ahora en el chat es toda la información del evento. Nosotros reunimos en lo que es la sección de Space Apps en Space Uruguay, donde pueden ver absolutamente todo lo que hablamos hoy, pero de manera más detallada. Se cuenta un poco qué desafíos hay este año. Este año hay desafíos relacionados a la Tierra, a la exploración espacial, a la ciencia y tecnología, salud y bienestar, educación y divulgación. Acá entran los trabajadores sociales, entran los psicólogos y la sostenibilidad. En sí, este año hay 18 desafíos, que acá voy a pasar muy rápido, los desafíos que ya pueden verlos. Es un pequeño resumen donde la primera oración te dice el contexto y la última oración te dice cuál es el desafío. Ahora el 16 de septiembre, entre el 16 y 21 de septiembre, se liberan más información sobre los desafíos. Y bueno, ahí les dejé el registro a Montevideo, que es donde aplicarían ustedes este año, y vuelvo a la página de Space Uruguay, tienen preguntas frecuentes que se hace acá y en el mundo, y las locaciones, como decía, es el 4 y 5 de octubre, donde en Montevideo tienen 4 lugares donde participar. Tratamos de que en Montevideo tener sedes en las puntas, digamos, de Montevideo, desde Casaballe, en Los Rosales, el centro, Escuela Liceo Elvio Fernández, el San George por buceo y Holberton School, que está más sobre el lado más pegado a Ciudad de la Costa. Después, esto les digo una novedad, incluso para Santiago, que hoy cerré que UTEC va a tener sedes en el interior. Van a haber 3 departamentos de UTEC que van a dar también su sede, su lugar físico para participar del evento de manera física, pero
El evento también sucede a nivel nacional a través de Discord online, porque el segundo día va a ser online para todos. Esto es una práctica que tenemos muy aceitada desde la pandemia. Y acá un poco las personas, las instituciones aliadas, que es dato no menor, ORT, desde el primer Space Apps que está patrocinando y acompañando el evento. El viaje del participante que ustedes van a vivir, y esto ya a modo de cerrar, es, si quieren pueden ir redactando sus preguntas, es, te registrás en la web de la NASA que corresponde, ya se las mandé ahí, que es la de Montevideo. Eso es unirse a un evento local, elegir una sede para ir a participar, formar un equipo de 1 a 6 personas como límite, elegís un desafío, uno solo, desarrollás el proyecto durante el hackathon y entregás el proyecto ante la fecha límite, que en todo el mundo es el domingo 5 de octubre a las 23:59. ¿Te pasaste? ¿Lo publicaste en español? ¿No usaste datos de la NASA? Quedaste descalificado. ¿Tá? Te vas a quedar con tu proyecto igual, eso es bueno, pero te perdés la posibilidad de llegar a la NASA a presentar tu proyecto como uno de los premios, de los 10 premios internacionales. ¿Qué pasa ahora? Em, Difundir, invitar a estudiantes, a compañeros, a gente que igual no es de ORT, pueden hacer equipo con quien quieran, armar equipos y empezar a pensar un desafío para resolverlo ese fin de semana. Em, y mientras esto sería todo, muchas gracias por su atención. Voy a dejar el video del año pasado corriendo para que vean un poco a manera ilustrativa cómo fue el evento, pero mientras lo vemos, aprovechamos a leer preguntas y responder todo las dudas que tengan. Justo ahí Daniela preguntaba Sí. algunos tips para exponer. En general, lo que es este evento, se tiene que grabar un video y no se expone frente a un jurado físico. Pero en mi experiencia personal en general, yo les diría que no traten de hacerse un guión que piensen seguir palabra por palabra, porque en eso de querer seguir y mantener la fluidez hablando, es lo que genera que nos tranquemos, ¿sí? No y hacemos el efecto contrario. En querer generar fluidez manteniendo un speech prearmado, hacemos que nos confundamos, nos tranquemos y en sí no generar esa confianza al momento de hablar. Lo que sí recomiendo es mantenerse un punteo en la cabeza de lo que se quiere hablar. Eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque al tener ese punteo no estamos pensando literalmente en las palabras que vamos a decir, sino en las ideas. También, justamente, este tipo de eventos son los que nos ayudan a mejorar la comunicación, ¿sí? Y a la hora de presentar. Porque hay cosas que salen únicamente haciéndolas. Y en nuestros casos es presentando. Entonces, siempre que estemos en un equipo y se nos dé la oportunidad y nosotros digamos, "Pa, yo no soy tan bueno presentando", al revés, es la oportunidad para poder salir adelante y ponerse a presentar frente a un público, ya que es eso que más adelante después nos dicen, te salió bien, no te salió bien, por eso has mejorado de esto, pero son instancias, digamos, que no son de vida o muerte, digámosle, entonces son lo que nos permiten después ir juntando todas estas experiencias que nos van formando. No sé si, Francisco, vos querés sumarle algo a lo que comenté. No, perfecto. Sí, una corrección quizás que ustedes van a presentar frente a un jurado virtualmente local el fin de semana siguiente al evento, donde van a tener justamente o defender esa presentación de 1 minuto del video o una Exacto. presentación de 7 slides. 7 slides solamente para presentar tu idea. Por eso, Ujú. la aposta de esto, y lo van a practicar el día de mañana si van a una startup o algo, em, es vender tu idea. La NASA no te pide que generes una aplicación funcional, excelente, en 48 horas. Te pide que le expliques cómo solucionarías ese problema. Podés ayudarte de prototipos, podés ayudarte de presentaciones, podés hacer una web, una landing para explicar mejor tu idea. Pero, a ver, les cuento, en el 2019 uno de los finalistas globales fue estos estudiantes de ORT que quedaron entre los 30 mejores
y en el 2022 fueron un grupo de niñas de 9 años. O sea, realmente es un evento muy abierto a toda la gente y a cualquier tipo de capacidad. Solamente tenés que poder ser muy creativo y presentar muy bien tu idea. Miren, somos 16. Empezamos con 17, tuvimos un pico, pero los realmente interesados quedaron 16. Al inicio les pedí que presten atención a cuántos éramos 17, eh, para ver cuántos quedaban. Ahí estuve dejando en el chat todo, toda la información del evento, el registro en Montevideo, que es el que corresponde a ustedes si viven en Montevideo, la comunidad de Space Uruguay en Discord, que ahí está todo desde el 2020 que estamos ahí. em, y también en nuestra web, spaceuruguay.org, o sin el punto en las redes sociales. En todas las redes sociales somos spaceuruguay.org. Em, nada, suceden y suceden muchas cosas en términos aeroespaciales en Uruguay. Nosotros solo somos una parte y pueden llegar a empresas o contactos grandes relacionados al espacio si les interesa a través de Space Uruguay. Em, Eh, Nada, estos minutos, sé que era hasta las 2, pero bueno, se ve que somos muy eficientes. mm. eh, o no, no sé Bueno, si querés también decir algo más. hablando un poco de lo que decíamos de construir la red de contactos, nos pueden buscar después por LinkedIn a tanto a mí como a Francisco y quedamos en contacto para futuros encuentros.